a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Noche de fin de mes, 31 de octubre, estamos cancelando así, amigos televidentes, el 10º mes del año, acercándonos poquito a poco a esa fecha que de tanta fantasía nos llena, la Navidad y fin de año, ¿verdad? Pues bien, vamos a despedir este mes de octubre con una buena conversación. ¿Cuál es? Hablemos referente al TPS, este programa donde se han amparado cientos de salvadoreños, cerca de 200,000 salvadoreños en Estados Unidos, y que se ha dado una prórroga. Pero vamos a hablar sobre esto con los entendidos. Para eso tenemos ya con nosotros al reverendo Rafael Saavedra. Él es de la Iglesia Luterana, encargado de las comunicaciones y un poco más, ¿verdad, reverendo? Gracias por estar con nosotros, de verdad. Creímos que no llegaba con el tráfico nocturno y creíamos que también se nos iba a hacer imposible tenerlo por acá, pero muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Saludos a todos y todas las que nos sintonizan en este día, y decirles que este día también es el Día de la Reforma Protestante a nivel mundial. La comunidad cristiana luterana está celebrando esta grandiosa fecha también. Mire, y también es el Día del Sindicalista. Exacto, también. Hoy se está celebrando la explosión de la bomba en Fenastras que mató a 10 sindicalistas, entre ellos la famosa Febe Elizabeth Velázquez. ¿Usted la conoció? Sí, estábamos haciendo algún tipo de reporteo ya cuando estábamos en la guaje del periodismo iniciando. Pudimos tener el honor de entrevistarla y de conversar con ella. Tenía mucha claridad en la manera de lucha de aquel tiempo. Sí, muy marcado, ¿verdad? Tiempos muy difíciles. Muy difícil. Que los salvadoreños hemos logrado solventar. Sí, ha cambiado un poco el contexto, porque no podemos hablar de que es el mismo de los 80, de los 90, ha cambiado. Sin embargo, hay banderas que son nuevas o un poco más fuertes, diría yo, en el sentido de que tendríamos que concentrarnos mucho más en la necesidad de caminar juntos hacia un proyecto común. ¿Cree usted que lo vamos a lograr con este nuevo gobierno? Porque no podemos dejar a un lado las autoridades. No depende del gobierno, sino de la voluntad de las comunidades, de las instituciones. De alguna manera sí, pero no todo del gobierno, sino de la necesidad de encontrarnos de nuevo, de tener claridad en una ruta que nos lleve a búsqueda conjunta de condiciones de vida mejores que el país demanda. Sí, mejores condiciones de vida, y es eso que vamos a conversar esta noche. Se nos va en el transcurso de esta conversación, le ha tomado el tiempo. Sabemos que el tráfico nocturno en la capital es bastante pesado. Se va a unar a esta conversación en unos cuantos minutos César Ríos. Él es el presidente del INSAME, para que también hablemos referente a lo que es este programa de permanencia temporal en los Estados Unidos, conocido como TPS por sus siglas en inglés, y también conozcamos referente a la situación de los migrantes, ese calvario. Ya no hay un sueño americano. Pero bien, para eso César Ríos se va a incorporar en unos minutos. Ya nos llamó, que ya le ha tomado pues tardanza el tráfico, pero estamos aquí con el reverendo Rafael Saavedra de la Iglesia Luterana. ¿Qué le ha parecido a usted en lo personal esta extensión de definitivamente que es beneficioso para cientos de salvadoreños, pero realmente es extensión del TPS o es extensión nada más para que cada quien arregle su maleta y se venga? En realidad, la extensión del TPS tiene que ver con un elemento jurídico, de jurisdicción. No es un regalo de Donald Trump, no es un regalo hacia el país, sino una extensión jurídica, ¿verdad? Hay que recordar que el tema está en este momento discutiéndose a través de un juez en Estados Unidos, y cuando está en discusión, es decir, jurídicamente está haciéndose discusión en Estados Unidos del tema, y por tanto, mientras no haya un fallo definitivo desde ahí, no puede haber deportación. Es decir, estamos en el proceso de un fallo, de una discusión jurídica o jurisdiccional, y por tanto tiene que haber primero una respuesta de esta persona de cara a un resultado definitivo de qué va a ocurrir.
Es decir, hay dos posibilidades que ocurran ahí con este escenario. La primera es que el juez diga no podemos deportar a más de 190,000 salvadoreños que han vivido más de 20 años. Hay que recordar que el TPS surge en los terremotos del 2001, 13 de enero, 13 de febrero de 2001, y que por ahí crea el escenario de ese TPS. Entonces, hay gente que ha vivido muy buena parte de su vida en Estados Unidos, ha generado condiciones locales en Estados Unidos, hay estudiantes, hay ya graduados. Y los hijos de estas personas, que no son 190,000, reverendo, ahora 250,000 se habla más. ¿Verdad? Porque ya hay hasta hijos que han nacido en los Estados Unidos bajo este programa. Sí, es correcto. Entonces el primer escenario es ese. Un primer escenario es de que el juez diga no podemos deportar a esta gente en estas condiciones. Y eso significaría de que Donald Trump tendría que reaccionar. Es decir, buscar otra instancia superior y poner el caso. Eso significa que entraríamos siempre a un escenario de jurisdicción. Y si el juez dice hay que deportarlos, los y las que están demandando quedarse con el TPS tendrían que recurrir a alguna figura jurídica y entraríamos entonces después a este mismo tema de la jurisdicción. Menciono esto porque es bueno que quede claro de que no es un regalito de Navidad que nos han dado, o sea, es un elemento que está ahí. Tenemos que también decir y también acordar de que ha habido todo un esfuerzo local de nuestro país de cara a las autoridades allá para buscar aliviar un poco la desesperación de la gente que vive en Estados Unidos. Eso que lo deporten vilmente de Estados Unidos sin las condiciones que deben haber, creo que es una cuestión que no tiene sentido y también es algo inmoral, antiético, antimoral, que se presta a que mucha gente caiga en enfermedades, se presta a que mucha gente caiga en desesperación. Una depresión profunda. Ya está viviendo alguna gente desesperación y depresión, pero con esta noticia dice la gente, bueno, tenemos un poco más de tiempo. Es un año, bueno, este es un año, ¿para qué este año? ¿Para qué va a servir este año que han dado de prórroga? Creo que este año debe servir para muchas cosas. En primer lugar, debe servir para que la gente se dé cuenta de que de verdad va a haber una deportación. Es decir, esta es una bomba de tiempo que va inflándose y que tiene que haber una respuesta de Estados Unidos. Es decir, es estar jugando con cuándo va a ser, cuándo va a ocurrir. Y estos lapsos que quedan, porque no es muy largo el lapso, estamos hablando de un año pasa súper rápido. Entonces, es como para que prepares tú bien las maletas, para que generes las condiciones aquí, las condiciones allá, porque de verdad va a haber esos. Si el juez dice no puede haber deportación, yo casi creo que siempre va a seguirse la ruta de la búsqueda por una deportación. No es cierto que van a quedar conformes con una resolución favorable a la gente. Primero Dios que sí, ojalá que sí. Estamos orando porque sí, pero es posible también que no ocurra. Ahora, si esto no ocurre, tendremos serios problemas, porque nos va a bajar económicamente las remesas por un lado, pero por otro el drama humano. En el tema de la remesa hay una cuestión importante que tendríamos que discutir. Hemos estado hablando de esta temática por mucho tiempo con varias instituciones en la región y estábamos hablando con México, por ejemplo, que es el que ha avanzado un poquito en el tema que quiero meter aquí. Y es uno de que no ha habido ninguna estrategia en el país, infelizmente, no hay una estrategia o una política de Estado a donde la gente logre ahorrar. O sea, eso de las remesas que vienen, y hay como dos figuras ahí. Lo primero es que no hay una política de ahorro. La gente manda el dinero y cuando llega el dinero a las familias, que gracias a Dios así es, la familia no tiene una política de ahorro, es decir, se consume, es para el consumo. Consumismo. Hay mucha gente en las comunidades, jóvenes en las comunidades, familias en las comunidades, que cuando llega este fondo, ha pasado 20 días y ya no tienen. Un mes ya no tienen dinero. O sea, les mandan $500, digamos. Y esos $500 se van en menos de un mes. Y claro, la situación está difícil en el país, pero debería haber
un poquitito de muestras de ahorro y de esa parte. Políticas de ahorro. Vamos a volver. Qué interesante eso para que oriente usted a nuestros amigos televidentes que reciben las remesas a tener la cultura. Ya volvemos, ¿le parece? Para que podamos hablar de este tema muy importante. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, tal como lo anuncié, ya está con nosotros César Ríos, director ejecutivo del INSAMI. Tal parece que el tráfico nocturno lo atrasó un tanto, ¿verdad? Pero esta zona. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Muchas gracias, Alfredo. Enorme saludarle, bienvenido a esta conversación que tenemos esta noche con el reverendo Rafael Saavedra de la Iglesia Luterana, que ya nos ha expuesto algunas consideraciones de mucho valor. Hay que decir que no es un regalito de Navidad el que nos han dado con la extensión del TPS. ¿Usted cómo ha mirado este fenómeno, César, desde su punto de vista como una ONG en pro de esta causa? Mira, toda noticia que favorezca a nuestra gente hay que celebrarla, ¿no? El día que anunciaron, muchos hogares salvadoreños, abuelas, padres de los hijos que están allá, lo celebraron con mucha alegría. Si a Estados Unidos le está yendo bien, si Estados Unidos tiene bondades con nosotros, hay mucha expectativa sobre las relaciones de El Salvador con Estados Unidos. Y si estos pueden ser efectos de esas buenas relaciones, pues hay que ponerlo en su lugar positivo, ¿no? De que si es resultado del gobierno anterior, si es resultado de este gobierno o de otras luchas, pues no hay tanto, todos han participado, pero lo que tenemos real es que tenemos 2 años. De aquí en adelante, 2 años. No es un año, César. No, son 2 años. ¿Hasta qué años entonces esta vez? Es que dice la Corte que en octubre, tienen hasta octubre para dar una resolución final del caso jurídico. 2020. Ajá, correcto. Vamos allá a un año. Ok, pero también dice, si digamos que es negativo, no puede ser que el siguiente día los empiecen a deportar o a mandar, sino que dice la ley que le dan 12 meses más para prepararse a un retorno ordenado. Y entonces, al mismo tiempo consideran que el permiso de trabajo va a tener 1 año más hasta octubre, y que si le dan otro año, el año de gracia para preparar maletas, también van a tener permiso de trabajo. Tenemos. Mientras está preparando maletas puede estar trabajando. Sí, ok, muy correcto. Y ahí está. Un resultado de un proceso jurídico. ¿Ya? De lo que se puede un poco resaltar es que salga en este momento, porque la población estaba muy preocupada para en enero que se vencían los permisos de trabajo. Y ya tenían amenazas de no renovarles sus contratos para el próximo año, porque no iba a tener vigente su permiso de trabajo. Licencias de conducir, trámites bancarios y una serie de cosas que dependían de su estabilidad laboral allá. Ya no están preocupados. Lo que es la recomendación principal que podemos hacer es que inicie desde ya un proceso para buscar alguna alternativa de migración, de residencia permanente. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Y hay todas las condiciones. Cada caso debe ir y debe buscar cómo es. Y te voy a hacer una gráfica muy rápida. El TPS tiene 20 años. Hay una opción de que si los hijos tienen 21 años o mayores de 1 año, puede solicitar al padre. Si tuvieron un hijo al llegar a Estados Unidos, este hijo el próximo año va a tener 21 años. Y ya con 21 años puede solicitar al papá y la mamá. Y esos son los detalles de asesoría jurídica y migratoria que deben buscar. Los consulados deben
portarse como los amigos de la población salvadoreña allá y orientarlos y hacer una base de datos de los buenos abogados, porque en este momento hay muchos que se están aprovechando de la desesperación. Eso le iba a decir también, reverendo, que hay mucho abogado que ha abusado realmente de esta incertidumbre y angustia de los salvadoreños. Sí. Y entonces ahí tienen que jugar un papel importante los consulados. Y el otro tema es que si opto por una estabilidad migratoria, residencia permanente y hago una petición familiar, cada persona necesita alrededor de $3,000 a $4,000 para hacer el trámite migratorio. ¿El trámite migratorio está hablando de retorno al Salvador? No, de una migración, de una residencia permanente. Es lo que se invierte en Estados Unidos, Sí. para el papeleo. El papeleo, el abogado, los $4,000. $4,000. Y hay hogares que tienen alrededor de 4 o 3 miembros del grupo familiar que tienen que hacer ese trámite. Serían ahí, si son 4, $20,000. Correcto. Si queremos aprovechar el tiempo, como dijo el presidente Bukele, y si queremos ayudar a la población, nosotros desde INSAMI, desde el primer día, le hemos solicitado al presidente Bukele que cree un instrumento financiero para ponerlo a disposición de las familias que van a optar por una residencia permanente, que abra por medio de la banca estatal un fondo de crédito que puedan usarlo. Imagínate, $20,000 esta familia de 4, más el costo que todavía no se ha dicho del pago de la renovación del permiso de trabajo. Eso se le suma. Entonces creo que es oportuno que el gobierno cree estos instrumentos y ponerlos a disposición. No se le está pidiendo que le regale el dinero, sino que le cree un crédito bondadoso a disposición de la familia para evitar un posible retorno de todo ello. Primero porque no estamos preparados como país. Pero si retorna esta gente, ¿cómo va a pagar? Bueno, tiene que pagar. Así son las instituciones bancarias, o sea, es difícil. Y ahí es donde tenemos que ver, tiene que verse como realmente... No sería mucho riesgo, me deportan y me dieron el dinero, pero no surtió efecto. Ya. ¿Cómo queda? No, si inicias un proceso, tú dices quienes no califiquen y han optado por el dinero. Ya. Son cosas que hay que verlas. Eso no te puede evitar poner un auxilio, oxigenar todo este proceso. Ellos van a necesitar. Y fíjate lo que hemos visto en Los Ángeles, en California principalmente, que los que han optado tienen muy, muy buenas ventajas. Ya lo que necesitan un buen asesor jurídico, migratorio. Lo pueden usar por 20 años pagando impuestos, generando empleos, respetando las leyes, ya familias que lo solicitan, hasta por víctima, ha sido víctima de un robo, ha sido víctima de una agresión, hay una visa especial que te la pueden dar. O sea, hay muchas cosas. Y la población del TPS tiene las características que hay que aprovechar sobre su realidad. Ojalá. ¿A usted qué le parece este planteamiento? Excelente. Bueno, lo que decía el compañero, de que esa es una noticia muy alentadora y se está trabajando, bueno, los organismos que trabajamos en el tema, la temática, trabajando en varias rutas, pero sobre todo en esta de orientar, concentrarnos mucho en esta temática de ahora. Hay que aprovechar a lo máximo este espacio que hay para poder realmente sacarle el beneficio que debe haber ahí, porque está en juego mucha gente, o sea, gente que si no hacemos mucho ahora aquí va a retornar y el país no tiene las condiciones necesarias para eso. La situación aquí no es que esté mejor, la situación laboral está complicada completamente. Hay muchos jóvenes que salen graduados de las universidades y van a hacer su primera experiencia laboral en lugares donde no encaja tu carrera con lo que estás haciendo, porque no hay una cartera de empleo. Es decir, no hay una oportunidad abierta
de mi primer empleo, por ejemplo, que es una estrategia que debería de funcionar y que no está haciéndose. Lo que vendría a generar esta situación es a inflar mucho más la demanda laboral, la demanda de otras cosas que también son importantes, que las veamos ahí. Y además la gente que vive en Estados Unidos ha aportado mucho en cuestión de remesas y otras cosas más a este país. Y es bueno que este país le responda también, tratar de ayudar en lo que sea posible para que las condiciones allá, en este proceso que se está abriendo aquí, se generen muy bien. Ahora, señores, yo les tengo una pregunta. Si ustedes consideran que El Salvador tiene una política exterior para los salvadoreños en los Estados Unidos, me la contestan al volver, porque vamos al siguiente espacio. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Veamos, amigos televidentes, cómo está esta situación de la extensión del TPS. Los expertos nos están hablando de ello. Y César ha hablado un punto fuera de cámara que nos llamó la atención. La foto del presidente Bukele con el embajador. ¿A qué se refiere, César, con esa connotación? Creo que el mensaje que quieren dar son de las buenas relaciones de país con país. Pero esta extensión no fue política, fue jurídica. Fue una cuestión jurídica, no fue una cuestión de gobierno. Mira, son dos cosas, ¿no? Me preguntas sobre qué es lo que quisieron decir. No es lo que... ¿Cómo interpretas tú la imagen que te presentan, la foto, diferente a lo que te lo expresan, a cómo lo expresan? Es muy diferente. La imagen fue muy interesante, muy cerquita, ¿verdad? Muy pegadito. ¿Sí? Y gracias a su gran labor, señor presidente, le dijo el embajador. ¿Ya? Muy bien, la gente contenta, ¿ya? La gente muy feliz de ver las relaciones. Yo creo que, mira, yo cuento siempre que en el Mundial de Fútbol anterior, yo fui a ver un partido de Estados Unidos contra otro equipo. Y mira, cuando metía gol de Estados Unidos, toda la gente se paraba y aplaudía y gritaba. Yo dije, mira cómo están las cosas en El Salvador. Estados Unidos, para El Salvador, significa mucho. Ya, casi la segunda patria, porque mira, el 22%, según los datos estadísticos de Digestic, viven de las remesas familiares. 22% de las familias. Hay una cantidad, tenemos, solo el TPS tiene 200,000 beneficiarios y, como dice la canciller, otros 200,000. 1,5 millones de salvadoreños viviendo allá. Es significativa la relación, la dependencia, y que te venga un gobierno a decir estamos mejorando, o que te venga a dar la otra imagen cuando se sientan en las Naciones Unidas, es que usted es un presidente very nice and cool, y usted también, le dice el otro. Y entonces, ¿qué te da eso, no? La gente lo está viendo con buenos ojos. Hay temas muy concretos sobre la estrategia que está aplicando Estados Unidos como estrategia de contención para detener la movilidad que se mueve para Estados Unidos. Y nuestros países se han puesto a disposición de Estados Unidos para detener esa movilidad. Eso lo está viendo muy bien Estados Unidos. Prestar nuestro territorio para la ejecución de un programa de administración de asilos, de solicitud de asilo. Mira, a ver, más mensajes de los que estamos mandando como país de Estados Unidos. ¿Ya? Queremos estar bien con usted, ¿ya? Entonces, que Estados Unidos contesta, ustedes van a recibir, y te digo con palabras textuales, la más grande e histórica ayuda que Estados Unidos le ha dado a la región y a su país. En 3 sentidos. Le dice, vamos a promover la inversión extranjera directa. Empresarios norteamericanos van a ir a El Salvador. Vamos a contribuir a que desarrollen una estrategia de energía asequible a la población. Y vamos a mejorar el ingreso de la población. Y cuando te dicen eso, y tú vas a comparar sobre cuáles son los principales factores que empujan la migración, te das cuenta que son los que ellos están proponiendo. Entonces, hay estrategias
de contención y hay promesas de ayuda. Ahí creo que tenemos que vigilar muy bien sobre los compromisos que estamos llegando. Anteayer se dio un caso, esto tiene que ver mucho con las iglesias y derechos humanos. El Salvador firma un acuerdo con Estados Unidos para compartir información biométrica de población migrante. No conocemos los detalles de lo que se firmó porque le preguntaba ayer a nuestra amiga Margarita Escobar que si ella tenía el documento firmado y ella me dijo todavía no lo han hecho llegar. Pero sí, inmediatamente salió un comunicado de la Oficina de Acceso a la Información, donde le dicen al señor presidente, tome en cuenta nuestra legislación si hay la intención de compartir información de nuestros ciudadanos con Estados Unidos. Eso linda como un riesgo. Eso es realmente bueno. Mire, qué interesante este acuerdo biométrico, pero yo le pregunto a la iglesia, esta clase de acuerdos que estamos logrando, que se ven como dice César Ríos, la población lo está viendo bien, pero ¿a qué costo lo estamos teniendo, reverendo, para nuestra población? Yo creo que ese es un elemento importante que debemos de analizar en la mesa, porque yo creo que nosotros como país estamos solicitando o pidiendo a Estados Unidos extensiones de cada cosa que va ocurriendo allá no es gratis, tiene un costo regional o quizás nacional, pero no es gratis. O sea, celebramos, es cierto, claro que celebramos que muchos hermanos y hermanas que estaban allá desesperados estén ya un poco más tranquilos con todo lo que hemos explicado aquí de jóvenes que están al filo de 20, 21 años en ese nicho de edades que lograrían un poquito más allá de los que todavía no tienen esa edad y que esperamos que así ocurra. Entonces aquí tenemos que jugar cartas como país, pero no todos tenemos la misma mesa, o sea, hay cartas que se ponen en la mesa con otra mirada. Por ejemplo, las iglesias estamos demandando justicia en esa temática, por ejemplo, y ya veníamos hablando de un tema hace un momento, del tema, por ejemplo, remesas, cómo han tratado las empresas aquí el tema de remesas. Si tú ves, por ejemplo, aquí las empresas bancarias, instituciones financieras crecen rapidísimo. Y uno se pregunta cómo es que pudo crecer tan rápido. Bueno, tiene que ver mucho con el manejo de este dinero que viene con los pobres dólares. Entonces, y la gente que manda el fondo, consumismo. Entonces, creo que el asunto es qué es lo que el país realmente está poniendo sobre la mesa de cara a estas negociaciones que están habiendo aquí. ¿A quién está sacrificando? ¿A quién estamos sacrificando? Y ahí podés ver, y van a ver muchas cosas más, o sea, eso que apareció cerca solamente es un gesto que podemos ver ahora. Van a haber muchas más cosas en el futuro inmediato, por cierto, porque este tema se va a ir moviendo con una velocidad política, con una velocidad, si se quiere, económica, pero sobre todo política, diplomática, que van a haber muchas noticias más apareciendo. Va a haber una agenda muy cargada. Muy cargada. Yo quisiera ver Quisiera ver al nuevo procurador de derechos humanos, porque aquí va a haber mucho tema de derechos humanos y es el momento justo de que el nuevo procurador empiece a estrenarse. ¿Ya? Hay patrullas fronterizas en El Salvador con Guatemala. Dice el director de migración que están creadas para detener a traficantes y a los de trata de personas. Pero ¿cómo van a distinguir entre una familia que va huyendo de una amenaza de su cantón y va buscando refugio? ¿Qué va a hacer la patrulla fronteriza cuando encuentre una familia pasando la frontera? Hay que garantizar el respeto de los derechos a esa familia. Y ese es el tema de doble moral, mira. Por ejemplo, estamos deseando que la gente llegue allá, pero deteniendo también aquí. Es decir, hay un elemento, si se quiere, yo le llamo doble moral en el sentido de que de verdad hay que hacerle un análisis muy profundo a la temática esta. Hay más de 800 policías delegados allá para poder vigilar con los temas que ya decimos. Yo me pregunto, nosotros tenemos trabajo muy cerca de la frontera, la iglesia tiene trabajo por ahí y es un corredor migratorio en los puntos ciegos y la pregunta es, de verdad, ¿va a haber una forma de... ¿va a haber
decir, aquí lo que está pasando por ahí, gente que va migrando, que va a la búsqueda de migración. El primer embudo lo tenés en la frontera de Achadura o las otras fronteras que están pegadas a Guatemala. Después Guatemala, un territorio ya áspero para poder transitarlo. Es decir, para que llegues a la frontera con México, Estados Unidos, has pasado toda una odisea de cosas que realmente están ocurriendo, pues, porque no es cierto que sea detenido. Hay mucha gente todavía yéndose por otras vías. Y mientras decía un refrán, un adagio, mientras levantan muros, nosotros construimos túneles, pero estamos yéndonos. Siempre hay una cantidad de personas que están buscando nuevos mecanismos para poder hacer este tipo de trabajo. Ahora bien, aquí la noticia que nos ha dado César es esta información biométrica. ¿No les parece que es ahí donde el procurador también tiene? Eso vamos a conversar al venir con esta noticia que nos ha traído César Ríos, que vamos a entregar información de nuestros ciudadanos. Así es que cuidado con esa información, cuidado con ese Facebook, redes sociales y todo ello. Ya nos va a explicar César más las consecuencias de esto. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Esta parte que dice César Ríos, información biométrica, un acuerdo. Pero es que los acuerdos internacionales que nos pasan por la Asamblea Legislativa. Eso es lo que está demandando la Asamblea. Eso es lo que le están pidiendo a la canciller, que llegue y explique todo lo que se está firmando. Estados Unidos dice, y lo dijo un vocero del presidente Donald Trump, que han diseñado con asesoría con todos sus abogados de que sean acuerdos del Ejecutivo. ¿Ya? Para no meter a otro órgano de Estado que puede observar la situación. Lo dijo claramente. Hemos superado esa fase con abogados de cada uno de los países y nuestros abogados han identificado la ruta para que estos sean acuerdos ejecutivos, órdenes ejecutivas y no pasen para aprobación legislativa. Pero ahí están los diputados demandando, ¿no?, información. Hay que conocer eso porque, y mira, esto no es nuevo del acuerdo de información biométrica. México ya lo está haciendo. Y yo recuerdo están vendiendo nuestra información, César. Bueno, eso es lo que personal. Eso es lo que no está escrito en ninguna parte. Pero decían las organizaciones de derechos humanos, para darte un poco más los impactos y las consecuencias, es que México ha creado una base de datos con todos los migrantes que van, los detienen y los deportan a sus países. Si comparte esa información con Estados Unidos, estas personas deportadas jamás van a poder entrar a Estados Unidos de una manera regular. Legal. No les van a dar visa de turismo, no les van a dar visas laborales, nada, porque hay una demostración que han sido migrantes irregulares, irrespetuosos de leyes, que han caminado hasta allá. Imagínate. Es una situación bastante delicada. Ahora bien, lo que usted estaba diciendo, que no hay cena gratis. Y no la va a haber, o sea, porque el asunto es que aquí estamos peleando contra cosas y históricamente se ha visto que no es regalado, o sea, sobre todo cuando somos un país dependiente, completamente dependiente y estamos dolarizados, dependientes de Estados Unidos. Estados Unidos ve la región como una oportunidad en este momento de poder crear y trabajar junto con los gobiernos locales. Y claro, cuando un gobierno local, como de los tres países, sobre todo del Triángulo del Norte, dicen, miren, yo de verdad no puedo ir, entonces te sientan y te dicen claritas las cosas, o caminamos juntos o no caminamos juntos, pues. Y si caminamos juntos, tendrás que adherirte a algunas cosas que van aquí. Por ejemplo, ya Guatemala comenzó a recibir gente que está buscando asilo. Ya están comenzando. Dijeron ayer que Estados Unidos que iba a hacer a mandar. Mira, vengo en este momento, por eso llegué tarde, porque estamos en un encuentro regional de organizaciones civiles para atención de las migraciones.
desde Panamá hasta Canadá, organizaciones civiles estamos sentados analizando la realidad. Y muy fresquecito te voy a compartir una de las reflexiones que a mí me ha dejado pensando mucho. Si hay un plan de reducir las migraciones, como El Salvador, 70-80% se redujeron. Las migraciones son un reflejo de las malas políticas públicas de los gobiernos, por la incapacidad de generar empleo, por la incapacidad de generar seguridad y por todo el entorno de corrupción que hay, la población migra. Entonces la migración se ha convertido como en una válvula de escape de todas esas inconformidades que hay en los países y buscan solución afuera, buscan ingresos, buscan empleo, buscan seguridad afuera. Muy bien, cierras la válvula de escape, se te concentran las necesidades acá y la disconformidad, la exigencia, principalmente de los que migran, que son jóvenes, se van a quedar. O sea, estamos a saber si lo que estaríamos construyendo es una bomba de tiempo. Lo que dijo el reverendo Saavedra. Es una bomba de tiempo, porque si los gobiernos no cumplen en generación de empleo, vamos a empezar a ver cosas como Chile, Bolivia, donde la juventud y los estudiantes exigen. Sí. Porque la válvula donde iban a buscar las soluciones se cortó. Así es que esto es un poco para ver el panorama hacia dónde va. Completamente de acuerdo. Y ese es como nuestro análisis como iglesias. Las preocupaciones que tenemos, las iglesias hayan abierto las puertas. En Estados Unidos tenemos algunos programas de trabajo como iglesias luteranas de Estados Unidos. Y dicen, nosotros lo que podemos darles aquí solamente es una cuestión... Un alivio. Un alivio. No una cura. No podemos nosotros también hacernos cargo de la gente que viene de allá, pues no, obviamente pueden dar un alivio a las cosas. Pero lo que dice él es muy correcto, y yo creo que ahí es donde está el tema importante. Uno es, ¿qué estamos negociando realmente? ¿Qué cartas de las que realmente conocemos? Porque habrán otras que están mucho más necesitas, que uno no las conoce. ¿Qué estamos entregando como país? ¿Qué significa, por ejemplo, extender un poco más el alivio de la gente allá? Y cómo la gente aquí está preparándose para recibir el tema, la gente que vive allá, cómo está preparándose aquí, cómo se preparan las condiciones aquí, por ejemplo. No es que la familia que está recibiendo la remesa esté preocupada más allá de la remesita que está recibiendo. O sea, el consumismo sigue, otros elementos importantes también continúan. Yo creo que aquí en esta temática el Procurador de Derechos Humanos, como ya lo notábamos, debe comenzar a moverse y comenzar a sentar las bases de hacia dónde voy a aplicar mi hoja de ruta, hacia dónde, porque esperaríamos que se adhiera a procesos que ya van caminando, como estas organizaciones de la sociedad civil o trabajos que están haciendo varios organismos de cara a cómo fortalecer, cómo robustecer el trabajo que se hace en Estados Unidos desde la gente que está allá migrando. Esta asesoría que es necesario, por ejemplo, que se haga desde acá. Y yo creo que ¿quién más puede ayudar en esta parte? Los organismos de derechos humanos, que están un poco para ayudar en esta situación de fortalecer las capacidades de la gente que está allá en búsqueda de una solución concreta. Usted lo que está diciendo, reverendo, que no tenemos una política clara, definida en cuanto a este tema. En realidad, estatalmente puede haberla, pero que se esté aplicando como debe aplicarse, no. Se está construyendo, digo yo. En los cambios de gobierno siempre hay un sacrificio de la ruta que se ha trazado. En este momento El Salvador está construyendo una política migratoria, ¿ya? En este momento El Salvador está todavía acomodándose a lo que podría ser una política exterior, ¿ya? El cual le ha tocado enfrentar estas realidades, estos acuerdos. Porque será un acuerdo, ya no hay caravanas. Claro. ¿Cómo cesaron? No, mira, mira, qué bueno que mencionas eso, porque esto me da la pauta para... hace como menos de un mes hubo una caravana. No se oyó, no se oyó. Va. De Honduras se fueron
más de 1000 personas, como 1050 personas de Honduras. Y hicieron el llamado en El Salvador para que se concentraran igual a la otra. ¿Y sabes cuántos se fueron? 9 personas. Pero mira, Alfredo, analicemos, ¿por qué Honduras, si el tema vigente de las 1000 y tratando de salir, como dijo alguien de integrante de la caravana, todo lo que voy a encontrar afuera de Honduras va a ser bueno? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué El Salvador 9 y por qué Honduras 1000? Contestemos eso. ¿Por qué? Veamos, analicemos eso. Ya, para mí, no es los 5 muros que ha construido Estados Unidos para allá. Para mí es que la población salvadoreña le ha mandado una carta directa al presidente Bukele, diciéndole: tenemos esperanza y creemos en sus promesas de generación de empleo. Creemos y estamos esperanzados en la eficacia de la seguridad del territorio que usted ha prometido, del control de la corrupción. Entonces vamos a dar un campo de espera. Ya, esperemos todos los empleos que se van a generar. Entonces ya dejan de emigrar. Hay una esperanza que es lo más grande a nivel de iglesia. Si hay un país que tiene esperanza ante una política propuesta, qué bueno, porque eso nos va a mover. Hasta se han reducido los homicidios. Hay una esperanza. Pero si son estos problemas estructurales tan profundos y no cumplen la generación de empleo y no se cumple la seguridad prometida, entonces ahí hay que estar preparado a lo que puede ser los próximos años del país. La famosa bomba de tiempo. La famosa bomba de tiempo. Y lo interesante es el relevo generacional que hay ahora, por ejemplo, en las demandas. Has visto, por ejemplo, en los últimos conatos que ha habido en América Latina, que ya no es la vieja guardia política popular la que viene empujando, sino un relevo. Hay un relevo generacional de demandas que son jóvenes que están saliendo de universidad, bueno, que están en un tiempo útil de sus fuerzas físicas demandando cosas concretas, ya no tanta palabrería, o sea, y yo creo que eso es muy importante también. Si este gobierno de Bukele no aprovecha ese nicho de confianza que tiene ahorita por mucha gente de la población, vamos a generar un problema increíblemente serio político partidario, o sea, ya nadie cree en los partidos políticos. Y estamos creyendo, y mucha gente está creyendo todavía en que este gobierno puede hacer mucho más de lo que incluso está haciendo ahora. Bien, vamos a una pausa y volvemos con nuestros últimos 5 minutos. Cómo pasa el tiempo y pasa más rápido cuando los temas son muy interesantes. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, vamos con nuestros 5 minutos corriendo a ver qué dicen nuestros panelistas, nuestros invitados, referente a lo que dijo el director de Migración. 600 salvadoreños están viniendo semanalmente deportados de los Estados Unidos. El caso de este exmilitar que combatió en la guerra de Irak. ¿Qué les parece a ustedes que estamos recibiendo 600 a la semana sin TPS? Correcto. Con TPS, pero cuando finalicen, ¿qué consecuencias ven ustedes? 600 a la semana. Mira, esto no es... los números son bajos. ¿Ah, sí? Ay, claro. Venimos de un gobierno anterior de Estados Unidos que no se le quita el calificativo al presidente Obama como deportador en jefe. ¿Ya? 400 por día. Sin embargo, el año pasado fueron deportados 12,000 y ya llevamos 15,000. Ok. Entonces ahora estamos... lo que hay que analizar es que si están llegando 600 y están pasando menos por la frontera, quiere decir que estos deportados son compatriotas que ya han vivido en Estados Unidos mucho tiempo y que hay que diseñar políticas específicas para el deportado de México, para el deportado de la frontera y para el deportado que ya vivió 10 o 15 años en Estados Unidos y que un día cualquiera amanece aquí. Sí. Son diferentes escenarios y ahí es donde hacen falta lo que tú decías, políticas públicas directas, concretas y bien definidas. Tiene que venir, el Estado debe de preparar las condiciones para encontrar algunas posibilidades de trabajo
quizás no algunas posibilidades, para encontrar trabajo, para superar sus necesidades más urgentes que tienen. Pero al menos no se ha sabido que hayamos recibido ya a alguien con asilo. ¿O sí? No, todavía aún no hay. Todavía no hay, ¿verdad? Todavía. Mira, yo le he dicho siempre al reverendo Medardo, porque nosotros... Medardo Gómez, nosotros, un hombre histórico en el país. Nosotros recibimos todos los días personas deportadas y con esas características que han vivido muchos años en Estados Unidos y han sido separados de sus hijos y de su hogar. Entonces yo le digo al reverendo Medardo, así como nosotros, así tenemos una clínica, lo atiende el doctor, tenemos otros deportados, pero yo lo que he estado observando que muchos de ellos demandan alguien que los escuche, alguien que les ponga la Biblia y que hable con ellos, porque vienen con un dolor de alma tan grande. Bien destrozados. Bien destrozados. Yo creo que el próximo año hagamos planes. Queremos un pastor ahí en nuestras oficinas. ¿Qué dice, reverendo? Aquí estoy ya, vámonos. Vamos Miren qué siempre, bueno, claro. ¿verdad? Que a través Y de qué esto- bueno que tienen presupuesto, porque nosotros no tenemos presupuesto para funcionar. Vaya, así Llevar- que qué bueno que este programa va a servir de que ustedes se coordinen y que de verdad hagan la atención para el alma. Lo que está, no lo quiten porque ahorita Sí, vamos a ello. sí. De hecho, en la Dirección General de Migración y Extranjería, que está aquí por la chacra, todos los días llegan los buses y nosotros como iglesia participamos en este programa. Hay toda una atención. Bueno, hoy ha mejorado bastante la atención para la gente que viene deportada vía terrestre y que llega a estas oficinas. Ha mejorado mucho la atención. Tenemos una relación muy buena con esta Dirección General de Migración y Extranjería. De hecho, nosotros tenemos también un espacio a donde ayudamos con algunos kits, con la asesoría, la ayuda pastoral. Creo que esa es como la parte como más rápida, porque la gente que viene migrando y que llega a ese lugar tiene apenas minutos, tiene apenas horas, Correcto. un par de horas para poder sacudirse y meterse de nuevo a la agenda del país, de El Salvador. Incluso hay una forma de apoyarles con pasajitos si es que realmente no tienen nada. Eso lo hace Sí, ahí es la el dirección, 5, ¿no? la Dirección General de Migración y Extranjería, y también el cuido para los niños y niñas, o sea, que son los que más se trauman al llegar aquí al país, con todo eso de cómo te tratan en el trayecto, cómo ha vivido la historia. Y yo creo que ahí son cosas que podemos ir hablando, que pueden mejorarse todavía, pero que realmente el tema migratorio tiene tantas aristas que en su concreta es cuando la gente viene deportada con su bultito y llega ahí sin nada, sin dinero, con los zapatos rotos, con el corazón roto y sin muchos planes inmediatos de cómo hago para salir adelante. Y lo peor de todo es, tal vez no lo peor, pero que influye, es que mucha gente que ha sido deportada tiene jaranas aquí. Mucha gente tuvo que empeñar su casa, sus cosas, y viene con una doble preocupación. Y cuando regresan a sus lugares, hay gente que ni siquiera quiere regresar por las condiciones de violencia que se viven en el territorio de donde salieron. Y que ahí ojo con ese tema, porque muchos son jóvenes los que vienen deportados y entonces nos preguntan, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces regreso a la condición peor que como estaba todavía. Por lo menos allá me manejaba y me conocían, pero ahora que he estado un poquito lejos, la gente que traigo algunos dólares. Mira, a principios de este año yo presenté mi último libro que se llama El Ciclo del Retorno. Bueno, y como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo, se nos ha terminado. Gracias, reverendo, por habernos acompañado. Quedamos en capítulo para uno nuevo, porque estos son los temas de país. Muchas gracias por la invitación. César, qué gusto más enorme. Siempre Muchas estamos en contacto, gracias. ¿verdad? Para abordar estos temas. Y Han con sido mucho muy gusto amables. siempre atendiendo la invitación y compartir ahora, qué bueno, ¿no? Quiero aprovechar la noche para mandarle un saludo a mi esposa. Feliz cumpleaños, Lucy, y muchas gracias por acompañarme en ejecutar toda esta agenda tan grande de migraciones. Bueno, pues bien, felicidades, Lucy, en nombre de todos los aquí reunidos, que tenga el mejor de los cumpleaños, pero gracias a usted también, amigo televidente, por habernos acompañado. Que tenga la mejor de las noches.
Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.